Muy bien, vamos a tratar de hacer una inducción un poco rápida que les permita a ustedes reforzar lo que hemos venido trabajando en el módulo. Específicamente vamos a trabajar y repasar un poquito los conceptos desde lo que es la perspectiva a dos puntos de fuga, trabajando con los instrumentos. Bien, ahora si ustedes bien recuerdan, ¿sí? Vamos a partir inicialmente de la posición del observador frente al objeto. Entonces arrancábamos con una línea de horizonte y una línea de tierra representados en lo que llamamos ese plano de cuadro. O sea, esto es un esquema que estamos viendo aquí en planta. Bien, y a partir de eso teníamos ese objeto ubicado en una posición angular. Bien, esto digamos es lo que importa cuando estamos trabajando a dos puntos de fuga. ¿Listo? Lo importante aquí en este esquema no necesariamente tienen que entrar a hacer todo el detalle de la figura. Lo importante es que ustedes tengan las dimensiones y los ejes de esa figura. En algunos casos, a algunos les ha gustado como ir teniendo esos ejes para ir ubicando esa figura y poder plantear pues unos ejes iniciales, dos, digamos que esto es aquí 3, 4 y 5, ¿sí? Y a su vez aquí tenemos un eje A, B, C y el último eje D. Esto digamos no tienen que entrarlo a detallar, aquí lo importante es la posición de la figura y en donde ustedes hayan identificado o donde les haya dicho el profesor a qué distancia está el eje del observador. ¿Listo? Aquí digamos esta distancia se las tuvo que haber brindado en el taller, esta distancia la deben tener ustedes. Lo que no sabemos aún es qué tan abajo está el observador, ¿sí? ¿Cómo descubrimos qué tan atrás debe hacerse el observador frente a este plano de cuadro? Vamos a marcar o vamos a ubicar los dos puntos más lejanos que están desde el observador y los vamos a proyectar hasta la línea de cuadro, hasta el plano de cuadro, perdón. Después de ahí de proyectados, ¿sí? Voy a subir un poco acá la figura para que se nos vea mejor, ¿sí? Lo que hacemos es que tenemos que ubicar con base al punto más lejano que pueda estar dentro del campo visual. Ya nosotros sabemos que el campo visual de un observador es 60 grados, o sea, 30 grados para este lado, 30 grados para el otro. O sea que yo lo que puedo hacer es que puedo chequear de un lado y del otro enviándola a 30 grados. Estos son 30 grados. ¿Listo? Obviamente estoy trabajándolo a mano alzada, ustedes van a tener sus escuadras, ¿sí? Pero entonces lo que van a tener aquí es que a 30 grados, ¿sí? Ubican el punto más lejano y acá tienen ya la posición del observador. Cuando tengan la posición del observador, a partir de esta posición, necesito entonces encontrar las fugas que van a indicarme estos ejes que tengo aquí, A, B, C y D, que lo vamos a llamar la fuga 1, y la fuga que me va a servir para referenciar estos ejes que tengo aquí, que son los ejes 1, 2, 3, 4, 5, que lo vamos a llamar la fuga 2. ¿Bien? ¿Cómo encuentro esa fuga 1 y esa fuga 2? Lo que van a hacer ustedes es que con base a esta dirección van a enviar una línea paralela desde el observador hasta que se les cruce con el plano de cuadro. Y ahí ustedes van a encontrar esta fuga 1, que es la que me va a marcar la dirección para los ejes A, B, C y D. Y por otro lado, sobre esta dirección van a hacer lo mismo, la van a mandar paralela y donde les dé con el plano de cuadro vamos a tener esta fuga que me va a servir para marcar los ejes 1, 2, 3, 4 y 5. Ya teniendo las fugas, recuérdense que cada punto de fuga tiene que tener su punto de medidas.
¿Cómo vamos a encontrar ese punto de medidas? Ese punto de medidas lo encontramos con la distancia que tenemos del punto de fuga al observador. Lo miden en la escala que estén haciendo la figura. Esto me va a dar una distancia. Esta distancia la voy a llamar la distancia X. ¿Sí? Tomo esta medida de esta distancia X y la traslado acá sobre el plano de cuadro. Y esa distancia X me está dando acá. Por lo tanto, aquí aparece mi punto de medidas 1. Bien, de la misma manera, tomo la medida que hay entre la fuga 2 y el observador y esta distancia, que la podemos llamar Y, la mido a la escala en que esté haciendo la figura y la traslado sobre el plano de cuadro y ubico mi punto de medidas 2. Entonces, el resultado final que tengo aquí, esta escala, es mi fuga 1 con su punto de medidas 1 y mi fuga 2 con su punto de medidas 2. Otro elemento muy importante que tengo que referenciar no es tanto el eje del observador, es el vértice de la figura, que es el único punto que está en verdadera magnitud. Bien, entonces ustedes lo que van a hacer es que van a tomar estas medidas, ¿sí? Estas medidas, vamos a referenciarlas, la del vértice, punto de medidas 2, fuga 1, ¿sí? Estas medidas que les vayan a estar dando a ustedes aquí, que las estoy marcando, lo que les dé, ¿sí? Y esta medida total es la medida que me va a servir para referenciar cuando yo empiece a hacer mi perspectiva ya a la escala de la perspectiva, porque claramente esta figura ustedes la hacen a una escala más pequeña, ¿sí? Y yo lo que tengo que hacer ya es pasar esto a una escala más grande con base al tamaño del papel y a la disponibilidad que yo tengo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? En este punto ustedes toman estas distancias, estas medidas, para poder ubicar la fuga 1 con su punto de medidas 1, la fuga 2 con su punto de medidas 2 y la ubicación de su vértice. Bien, teniendo esas medidas, voy a pasar aquí la página, ¿sí? Voy a trasladar esas dimensiones, ¿sí? Para comenzar a hacer mi perspectiva. Bien. Entonces, frente a eso, vamos a ubicar, voy a tratar de usar colores, ¿sí? Y entonces voy a marcar mi línea de tierra, ¿sí? Esta va a ser mi línea de tierra. Y a la distancia que se les haya entregado la información, o sea, la altura del observador, voy a hacerla aquí un poco amplia, un poco alta, para que les quede a ustedes más fácil poder identificar. Ubicamos línea de horizonte, ¿sí? Entonces vamos a tener línea de tierra y línea de horizonte. ¿Qué voy a marcar sobre la línea de horizonte? Tengan presente que yo no estoy trabajando a escala. Ustedes ya lo tienen que hacer a la escala que vayan a trabajar, sea 1.50 o sea 1.25. ¿Listo? Van a empezar ubicando los dos puntos más lejanos que midieron, que eran la fuga 1, que estaba a un extremo, ¿cierto? Sí, voy a hacerlo otra vez aquí en azul. La fuga 1. Y a esa distancia que ustedes midieron a 1.100 van a ubicar la fuga 2. O sea, ya ustedes estas dimensiones las tienen. Y lo que van a hacer es que las van a pasar, ¿sí?, aquí sobre la línea de horizonte. Entonces habíamos visto que había aquí un punto. Aquí teníamos el punto de medidas 1. Por aquí teníamos el punto de medidas 2 y más o menos entre ellos estaba el vértice, pero el vértice
lo van a poner es sobre la línea de horizonte. Lo que quiero que tengan en cuenta es que estas medidas que acabé de pasar aquí, las medí del esquema que yo hice una escala más pequeña y traslado las medidas de las 4 o las 5 cotas que habíamos marcado ahorita en el esquema anterior. Ya con esto ya puedo arrancar mi perspectiva. Ya ahí si quieren podemos referenciarnos un poquito en la fotografía que tenemos al fondo para que podamos ya como ubicarnos y contextualizarnos un poco en relación a la figura que estábamos tratando de hacer. Bien, ahora, para arrancar entonces esa perspectiva, ¿sí? Todo arranca del vértice, que es el punto que está en verdadera magnitud. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer son los primeros dos ejes que salían del vértice, que si no estoy mal eran el eje 1, que salía del vértice hacia la fuga 2, y el eje A, que salía del vértice hacia la fuga 1. Este es mi eje 1, este es mi eje A. Sobre el eje 1 tengo que marcar las profundidades para poder encontrar B, C y D. Y sobre este eje A, que es el que sale acá, tengo que marcar las profundidades para encontrar el eje 2, 3, 4, 5 y 6. No me acuerdo cuánto hacer. Igual ahorita chequeamos. Pero entonces, con base a eso, sobre estas primeras dos líneas vamos a encontrar las profundidades. Vamos a ir por partes. Voy a empezar a encontrar las profundidades que son, ya tengo el eje A, voy a encontrar la profundidad de B, de C y de D. ¿Cómo voy a hacer eso? Desde el vértice sobre la línea de tierra voy a medir esas distancias que me la da la medida de la figura. Digamos que entonces esa distancia A me da, perdón, esa distancia B, porque A es esta línea, entonces aquí tengo B, aquí tenía C y aquí tenía D. Digamos que estas son las tres profundidades que tengo que encontrar. ¿Cómo hago entonces para encontrar esas profundidades sobre el eje? Voy a proyectarlas al punto de medidas 2. ¿Por qué razón proyecto al punto de medidas 2? Porque estoy midiendo profundidades hacia fuga 2. O sea, como estoy midiendo hacia la fuga 2, tengo que usar el punto de medidas 2. Entonces, lo que hago es proyectar esta profundidad que sale aquí desde el plano de cuadro hacia el punto de medidas 2, pero ojo, solamente me interesa marcar hasta la primera línea fugada. Y de esa misma manera repito para encontrar todas las profundidades. O sea que ya aquí tengo mi profundidad B, mi profundidad C y mi profundidad D. Ya las tengo sobre la línea, sobre el eje 1. Acuérdense que este es el eje 1. Ahora, ya aquí voy a hacer mis ejes, pero ya los ejes van hacia la fuga. O sea que ya fugo a punto de fuga 1. Y tengo mis ejes A, B, C y D. Y exactamente de la misma manera voy hacia este lado a encontrar las profundidades 2, 3, 4, 5, 6. No me acuerdo cuántas son. Igual vamos a marcarlas y vamos a estimarlas. Digamos que habían unas 3 gradas, o sea que por aquí voy a tener la primera grada, la segunda grada, la tercera grada, ¿sí? Luego teníamos donde comenzaba el volumen, el prisma alto, y por último donde termina el prisma alto. Quiero hacer una aclaración aquí importante. Estas medidas estoy haciéndolas enteramente estimadas y a ojo. Ustedes ya, dependiendo de la escala en que estén haciendo la perspectiva, van a tomar estas medidas a escala. O sea, si estos son 50 centímetros y están trabajando unos 50, miden 50 centímetros a escala 1,50. O sea, estas medidas son a escala. Bien, después de haberlas pasado a escala sobre la línea de tierra, voy a proyectar a punto de medidas 1. ¿Por qué? Porque estoy midiendo hacia fuga 1. Bien, entonces,
proyecto, pero acuérdense que solamente voy a marcarla hasta llegar a la primera línea fugada. Por eso no estoy prolongando la línea para que también ustedes eviten confusiones. O sea que ya encontré mis profundidades sobre la línea fugada. Eso quiere decir, aquí tengo mi eje 2, mi eje 3, mi eje 4, mi eje 5 y mi eje 6. Aquí comienzan, pero el eje no lo he hecho. Para hacer el eje, lo que voy a hacer es que a partir de este punto voy a fugar hacia 2, pero para evitar tanta línea, pues voy a llegar hasta acá, que al fin y al cabo es el fondo de mi figura. Yo ya sé que no necesito hacer más allá. O sea que saco todas mis profundidades. Y lo que yo voy a tener aquí inicialmente es un sistema de una retícula. Bien, esto es con lo que voy a arrancar, digamos, esa retícula. Mi sugerencia es que identifiquen, luego de que hayan tenido la retícula, dónde está su figura. Voy a tratar de repintarla aquí en gris, ¿sí? Entonces, este es lo que estaba representando el prisma alto, ¿sí? Si no estoy mal, está aquí. Y acá iba un vacío, si no estoy mal. Y aquí tenemos lo que son las gradas, que las hice anchas como para que se nos pueda ver un poquito mejor. Y aquí tenemos, digamos, vamos recreando un poquito más fuerte cómo queda la figura. Bien, cuando ya hayan hecho esto, ahora sí ya podemos empezar a trasladar a alturas. Bien, ahora, ¿cómo es el proceso de trasladar a alturas? Ya los puntos de medida ya no los necesito. Después de haber encontrado profundidad, dejo de usar los puntos de medida y ya me voy a concentrar con los puntos de fuga. Bien, listo. ¿Dónde puedo medir alturas? Y solamente puedo medir en ese punto sobre el vértice. O sea, solamente puedo medir alturas sobre esta línea que estoy resaltando yo acá. Este es el único punto en donde ustedes van a medir alturas. Voy a comenzar con las gradas y yo pienso que con eso, si logramos entender el proceso de las gradas, logramos hacerlo lograremos comprenderlo mucho más, ¿sí? Buscaremos hacerlo, vamos a ver si de pronto con el lápiz nos puede ir bien, ¿sí? Entonces, digamos que voy a encontrar las 3 gradas y el último nivel, que serían 4 dimensiones. Voy a exagerarlas un poco, pero voy a tratar de sacarlas como con la misma distancia. Y digamos que al medirlas sobre el vértice, aquí tengo mis 4 alturas. Espero que las estén viendo, que el video de pronto está un poquito borroso, pero entonces haré lo mejor que pueda para que ustedes lo puedan entender. Tengo acá las 4 alturas que necesito trasladar para sacar esta grada. Como están en el vértice, yo solamente puedo trasladar estas alturas sobre la primera línea fugada, ya sea sobre el eje 1 o sobre el eje A. Digamos que en este momento me conviene trasladarlas sobre este, que es el eje 1. Entonces voy a fugar todas mis alturas que quiero trasladar sobre el primer eje. Y aquí tengo mis 4 alturas. Bien, pero ¿en dónde me interesa marcarlas? Me interesa marcarlas en donde arranca mi grada, que es en el eje C y posteriormente en el eje D. O sea que aquí sobre C y sobre D voy a marcar esas alturas que me acabaron de dar, que son estos puntos, adelante y la parte de atrás de la grada. Cuando ya las tengo acá, ahora sí ya las puedo pasar a este costado, que es donde está mi grada. Bien, eso quiere decir que tendré que marcar, perdón, aquí está mi primera grada, ¿cierto? Acá está mi segunda grada, voy a hacerlo un poquito más fuerte porque está borrosa la cámara. Aquí va la segunda grada, aquí va la tercera grada, arranca el cambio de nivel que va hasta acá. ¿Sí? O sea que aquí tengo los puntos en donde tengo que
ir trasladando mis alturas. Lo que sugiero es ir por partes. Pongo el ejemplo. Aquí, sobre la primera altura, va la primera grada. Solamente va hasta acá. La segunda grada, que es la segunda altura, va entre las siguientes dos líneas. ¿Sí? La tercera altura va en las siguientes dos. Y la última altura, que es la que marqué, es la que me marca ese cambio de nivel. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, lo que acabo de hacer es hacer como un perfil, ¿sí?, de esta basecita. ¿Listo? Voy a pintarla aquí un poquito para que ustedes la puedan ver un poco mejor. Y ahí, partiendo de medir en el vértice, fugo sobre el primer eje, marco mis alturas y luego las mando hacia la fuga 1 para poder marcar ese perfil. ¿Bien? Luego faltaría sacarle la profundidad a este volumen. Entonces ya ahora sí, vamos es para el otro costado. Vamos es hacia la fuga 2. ¿Sí? Entonces ya voy trabajando, guiándome. Aquí tengo la primera huella, ¿sí? Y si proyecto esta línea hacia la fuga 2 y esta hacia la fuga 1, saco la primera gradita, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Luego subiría para encontrar la siguiente contrahuella y es como un proceso escalonado. ¿Sí? Y luego esta va hacia fuga y si ustedes se están dando cuenta, me muevo por medio de las fugas a medida de que voy trasladando. ¿Sí? Y voy marcando contrahuella y a medida que voy pasando a fuga 1 y a fuga 2, voy marcando huella y contrahuella. Y se va armando, por así decirlo, la gradita a medida de que voy trasladando eso hacia fuga 1 y hacia fuga 2. Si se están dando cuenta, todas las alturas se proyectan de manera vertical, pero se van trasladando, ya sea hacia la fuga 2 o hacia la fuga 1. Digamos que este viene siendo, digamos, la figura, digamos, más compleja. Ya aquí tenemos este punto y digamos que la altura del prisma, la altura total de la figura, es esta que tenemos acá. Entonces lo que hago es trasladar esta altura, voy a mandarla por fuga 1. ¿Por qué la mando a la fuga 1? Porque en este momento lo que más me conviene es trasladarla sobre estos dos ejes, que es donde arranca mi prisma. Entonces aquí tengo ya este elemento. Ahora voy a sacar esta cara del prisma. Simplemente lo que yo tengo que hacer es mirar esta línea hacia qué fuga va. Entonces, si esta línea en el piso va hacia fuga 2, significa que arriba igualmente va a ir hacia fuga 2. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Identifiquen hasta dónde va en el piso y proyectan. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener el fondo de la figura. ¿Listo? Entonces, de esta manera vamos generando el proceso, digamos, como de elaboración de la perspectiva. ¿Listo? Partiendo de hacer los primeros dos ejes, encontramos profundidades para marcarle el resto de los ejes y ya después es cuestión de ir trasladando alturas, solo arrancando a medir desde el vértice y se va fugando con las respectivas fugas en el respectivo elemento. Bien, espero que esto les ayude a aclarar un poco más frente a lo que hemos visto hasta ahora de cómo vamos a hacer la construcción de una perspectiva a dos puntos de fuga.